Hola, bienvenidos a otra clase del curso de Circuitos Lineales 1. Esta va a ser otra clase de práctica, por lo que entonces vamos a estar resolviendo este ejemplo que tenemos acá, que es un circuito RLC, donde tenemos un interruptor que cambia en t igual a 1 segundo. Entonces nos piden determinar la tensión en el capacitor para t mayor que 1 segundo. Y lo que tenemos es pues un par de fuentes, una de tensión y una de corriente, dos resistencias, el capacitor acá y el inductor por acá. Entonces vamos a hacer de nuevo el análisis completo de este circuito, analizando primero antes del cambio del interruptor, que es lo que nos provoca el cambio en las condiciones en el circuito. Vamos a analizar el propio momento en el que cambia el interruptor, ¿verdad? Porque es un circuito RLC. Y finalmente vamos a ver qué pasa para t mayor que 1 segundo, para ver qué tipo de respuesta vamos a tener en el circuito. Entonces vamos a comenzar calculando las condiciones iniciales, como siempre. Entonces en t menor que 1 segundo vamos a tener un circuito. Vamos a asumir que para t menor que 1 segundo el capacitor y el inductor estaban en estado estable, por lo que entonces el capacitor está cargado, se puede modelar como un circuito abierto, y el inductor está también cargado, su corriente es estable y por lo tanto su tensión es cero, la podemos modelar como un cortocircuito. Y ahí entonces calcularíamos tanto la tensión inicial del capacitor como la corriente inicial del inductor. Entonces vamos a dibujar el circuito equivalente que tendríamos nosotros para t menor que 1 segundo. El interruptor está en esta posición, que es la posición A, digamos, y por lo tanto la única que está activa sería la fuente de tensión de 16 volts. Entonces, ¿qué circuito tendríamos? Tendríamos este circuito que está acá. Esta fuente de corriente pues no está activa, está al aire, tiene una terminal al aire, por lo tanto desaparece. Esta resistencia es de 12 ohms, esta es de 8. El inductor ahora es un cortocircuito y por él fluye la corriente IL de 1, o sea, la corriente inicial del inductor. Y acá el capacitor es un circuito abierto y lo que vemos nosotros sería VC de 1, también, que es la condición inicial de la tensión del capacitor. Ok, entonces recuerden que por acá, como tenemos un circuito abierto, por la resistencia de 12 ohms está circulando una corriente de 0 amperes. No hay corriente en realidad circulando por este ramal.
Y esta corriente, IL de 1, es la corriente que fluye por la resistencia de 8 ohms también. Entonces aquí vamos a tener una tensión, digamos V1, pongámosle V2, y a esta le vamos a poner V1. Sabemos que V1 va a ser una tensión de 0 volts porque no hay corriente fluyendo por la resistencia. Ok, entonces lo que podemos hacer ahora es analizar este circuito para encontrar VC de 1 y para encontrar IL de 1. Noten que la tensión que estamos aplicando a la resistencia de 8 ohms es la misma tensión de la fuente, son los mismos 16 volts. Entonces podemos llamarle a esta malla la malla 1, y luego vamos a tener la trayectoria externa a la cual le vamos a llamar 2, por ejemplo, la trayectoria externa en ese circuito. Entonces vamos a comenzar analizando la malla 1 para calcular de una vez el VC de 1. Vamos a aplicar el LTK en esa malla 1 y ¿qué vamos a tener? Tendríamos que menos 16 más V1 más VC de 1 es igual a 0. Ok, V1 en este caso vendría siendo 12 ohms por la corriente que fluye por la resistencia de 12 ohms, que dijimos que era 0, porque este ramal está abierto, no hay paso de corriente, más VC de 1 es igual a 0. Entonces ven que este término se nos hace 0, y nos queda que VC de 1 sería de 16 volts. Esa sería la tensión inicial del capacitor. Ya aquí la tenemos. Ahora ya conocemos esta tensión, la tensión entre estos dos terminales, nos falta calcular esta corriente. Pero de nuevo esta corriente solo puede fluir por esta trayectoria externa. Por lo tanto, si analizamos la trayectoria externa, podríamos calcular IL de 1. A esa trayectoria le pusimos 2. Entonces nos va a quedar que, aplicando LTK en esa trayectoria, nos quedaría que menos 16 más V2 más, no es igual a 0. Solo están menos 16 de la fuente y V2, que es la tensión en la resistencia de 8 ohms. V2 a su vez tiene que ser la resistencia de 8 ohms por la corriente que fluye por ella, que es IL de 1. Y eso es igual a 0. Entonces IL de 1 serían 16 sobre 8, o sea, amperes. Esa es la corriente que está fluyendo por el inductor justo antes de que el interruptor cambie. Ok, ya tenemos dos condiciones iniciales. Recuerden que ocupamos 4. No sabemos al final en función de qué variable nos va a quedar la ecuación diferencial en la parte RLC. Por lo que es bueno calcular las 4 para así tenerlas listas. Bien, ahora cuando el interruptor pasa de A a B en t igual a 1 segundo, vean que nos va a quedar esta fuente de corriente conectada con esta combinación en paralelo de elementos,
y la fuente de tensión va a quedar fuera porque va a quedar con una terminal al aire. Entonces esta fuente de tensión pues sale y nos quedaría un circuito RLC. Como es un circuito RLC, ocupamos calcular las condiciones iniciales de las derivadas de la tensión en el capacitor y de la corriente en el inductor. Por lo tanto, tenemos que analizar el instante t igual a 1 segundo, que es justamente cuando el interruptor cambia. Entonces vamos ahora para t exactamente 1 segundo. ¿Y cómo nos quedaría el circuito? Nos quedaría de esta forma, ¿verdad? 12 ohms, 8 ohms. Ok. Y el inductor es de 1 Henry, el capacitor es de 1 sobre 36 farads. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos en este circuito? Justo en t igual a 0 segundos, el capacitor tenía una tensión inicial, tenía cierta tensión entre sus terminales, que nosotros dijimos que era de 16 volts. La calculamos con esta polaridad. Por lo tanto, nos la traemos para acá, positiva y con la misma polaridad. Ahora, en el inductor, por el inductor estaba fluyendo una corriente IL de 1, que nosotros la calculamos que era de 2 amperes. Por lo tanto, por aquí fluye una corriente de 2 amperes en esa dirección, que fue la dirección con la que la calculamos. Está bien. ¿Qué nos interesa calcular en este circuito? Nos interesa calcular la corriente que fluye por el capacitor justo en ese instante, que es la que nosotros llamamos, estamos en el instante 1, que es la que nosotros llamamos IC de 1 por la derecha, y nos interesa saber qué tensión hay en el inductor justo en ese instante, que es VL de 1 por la derecha, para que con estas dos cantidades poder calcular las condiciones iniciales de las derivadas, que nos vamos a ocupar también. Entonces vean que en ese circuito lo más fácil que nos quedaría sería calcular esta corriente por medio del análisis de este nodo superior, porque conocemos esta corriente que ingresa y conocemos la corriente que viene por el inductor. Nos faltaría únicamente tener la corriente del capacitor. Entonces llamémosle a este nodo el nodo A y analicemos para ver cuánto vale esa corriente. En nodo A vamos a tener menos 4 amperes que ingresan, es negativo, más la corriente IC de 1 por la derecha, corriente del capacitor, más 2 amperes que salen hacia la bobina, y eso es igual a 0. Entonces vean que entonces la corriente IC de 1 por la derecha tiene que ser 2 amperes. Y ahora, ¿cómo calculamos VL de 1 por la derecha? No podemos analizar la trayectoria
externa porque no conocemos la tensión en la fuente de corriente. Tendríamos que analizar la malla que está acá, la malla de la derecha, en donde conocemos esta tensión, ya conocemos esta tensión de acá porque conocemos la corriente, conocemos esta tensión de aquí porque conocemos también su corriente, y andamos buscando obviamente la IL, la VL de 1 por la derecha. Entonces voy a marcar esas dos tensiones adicionales, y ahí entonces el truco sería aplicar LTK en esa malla, llamémosle malla 2, solo que ahora es esta de acá a la derecha. ¿Qué vamos a obtener ahí entonces? Vamos a obtener que menos 16, que es la tensión inicial del capacitor, menos V1 más V2 más VL de 1 por la derecha es igual a 0. Aquí tendríamos entonces que menos 16, V1 sería en este caso 12 por IC de 1 por la derecha, y esa corriente la tenemos, más 8 por IL de 1, que era la condición inicial de la bobina, ¿verdad? Más VL de 1 por la derecha igual a 0. Entonces de acá tendríamos que VL de 1 por la derecha sería 16 menos 12 por 2, perdón, más 12 por 2, ¿verdad? Porque viene negativa, menos 8 por 2, que era la corriente inicial del inductor, y esos serían los tres términos. 8 por 2 me da 16, por lo tanto este 16 se me va con este de acá, y me va a quedar nada más que VL de 1 por la derecha es 24 volts. O sea, justo en el momento en el que el interruptor cambió de posición, aparecieron 24 volts en la bobina, que de nuevo esa es la reacción de la bobina al cambio en la corriente. Al cambiar nosotros de fuente, vamos a obligar al inductor a cambiar su corriente. Lo que pasa es que el inductor no cambia su corriente inmediatamente, como si lo hace un resistor. Entonces, en el momento en el que el interruptor baja, la bobina responde con una tensión inicial de 24 volts. Y esa tensión, sabemos, va a ir decayendo hasta llegar a 0, cuando ya la corriente se estabiliza en el inductor. Entonces, ya con estas cantidades podemos calcular las condiciones iniciales de las derivadas. ¿Qué tendríamos entonces? Tendríamos que VC' evaluada en el instante 1, el valor inicial de la derivada de la tensión del capacitor, es IC de 1 por la derecha entre C. O sea, 2 amperes entre 1 sobre 36, y eso vendrían siendo 2 por 36, que serían 72 volts por segundo. Esa sería la condición inicial de la derivada de la tensión en el capacitor. Y ahora, IL' de 1
el valor inicial de la derivada de la corriente en el inductor tiene que ser VL de 1 por la derecha dividido entre L. O sea, 24 volts dividido entre L, que es un Henry, nos da 24 amperes por segundo. Entonces ya tenemos las cuatro condiciones iniciales que vamos a ocupar para analizar el circuito para t mayor que 1 segundo. Ojo que aquí estamos analizando únicamente como cambio t igual a 1 segundo porque solo tenemos un interruptor, solo tenemos un cambio en el circuito. Si hubiéramos tenido esta fuente cambiando en el tiempo, por ejemplo, u otro interruptor en el circuito, hubiéramos tenido que analizar más intervalos de tiempo. En este caso solo tenemos un cambio producido por este interruptor, por lo que entonces el análisis se nos divide en t menor que 1 segundo, en t igual a 1 segundo, porque luego del cambio nos queda un circuito RLC, y finalmente nos va a tocar analizar t mayor que 1 segundo, que es ya la parte final del ejercicio. Ok, entonces con estas cuatro condiciones iniciales vamos a proceder con el análisis de t mayor que 1 segundo. Entonces venimos a la tercera parte del análisis. Ya tengo aquí las condiciones iniciales que encontramos hace un momento. Y ahora pues sí, ya vamos a analizar para t mayor que 1 segundo, vamos a analizar el transitorio cuando el interruptor pasa de la posición A a la posición B. Sabemos que en este proceso transitorio la corriente en el inductor va a comenzar a cambiar de los 2 amperes que tenía a otro valor que todavía no sabemos cuál será, y la tensión en el capacitor va a cambiar también de los 16 volts que traía a otro valor diferente que todavía no conocemos, y eso va a durar un cierto tiempo. Entonces ahora pues vamos a reproducir el circuito para t mayor que 1 segundo y vamos a analizarlo para ver cuál es la ecuación diferencial que modela el comportamiento de esas variables. Para t mayor que 1 segundo entonces nos quedaría el circuito de esta forma. Nos quedaría de esta forma. Aquí tendríamos 4 amperes, acá tendríamos 12 ohms, 8 ohms, luego un Henry, y por acá 1/36 farads. Ok, ahora nos toca definir la polaridad para la tensión en el capacitor y la dirección de la corriente del inductor. Voy a utilizar pues las mismas que utilicé, las mismas condiciones que utilicé en el análisis que hicimos hace un momento, para t igual a 0 y para t igual a 1, para t menor que 1. Que teníamos entonces la tensión en el capacitor de esta forma, solo que ahora va a ser VC de t, y la corriente en el inductor va a ser IL de t. Ahora, ¿qué pasa si yo por alguna razón ocupo cambiarle la dirección a alguna de estas variables? ¿Qué pasa si yo por conveniencia del circuito ocupo eventualmente cambiar la dirección de la corriente IL de t? Por un ejemplo, eso se puede hacer perfectamente. Sin embargo,
para cambiarle la dirección a la corriente IL de T, yo tendría que cambiarle también la dirección cambiarle de signo a las condiciones iniciales, porque esas condiciones iniciales se calcularon con una cierta dirección inicial. Lo mismo con la polaridad en el capacitor, en la tensión en el capacitor. Si yo ocupo cambiarla por conveniencia, lo puedo hacer, pero tengo que cambiar las condiciones iniciales también del capacitor en este caso. Bien, entonces yo las voy a mantener así por el momento. Voy a ver cómo me resulta la ecuación diferencial. Si esta es la tensión en el capacitor, quiere decir que por aquí viene la corriente del capacitor, IC de T, y si esta es la dirección de la corriente en el inductor, esta tendría que ser la tensión en el inductor. Ahora vamos a ver cómo podemos resumir todas esas cantidades para formar una única ecuación. Recuerden que para montar la ecuación de segundo orden, la idea es aplicar las leyes que conocemos: análisis de mallas, análisis de nodos, LSK, LTK. Todas esas leyes se continúan aplicando en estos circuitos. La única diferencia es que ahora, en vez de tener corrientes y tensiones que son constantes, son corrientes y tensiones que varían en el tiempo, en la mayoría de los casos. Y de estas 4 cantidades, hay 2 que nosotros podemos manejar, porque se pueden escribir, porque son proporcionales a las derivadas de algunas de las otras de ellas, y otras que no podemos reemplazar porque su definición implica el manejo de algún integral. Entonces, cuando nosotros escribimos las ecuaciones, intentamos simplificarlas y agruparlas de tal manera que nos queden únicamente relaciones que impliquen derivación y no integración. Y dependiendo de cómo nosotros reorganizamos esas ecuaciones, así vamos a obtener una única ecuación diferencial de segundo orden en términos de alguna de estas 4 variables, que normalmente pueden ser o la tensión en el capacitor o la corriente en el inductor. Pero ¿quién nos va a definir en función de qué cantidad nos queda la ecuación? Pues básicamente el circuito. Vean, por ejemplo, que en este circuito podemos aplicar ley de corrientes de Kirchhoff al nodo superior. Vean que conocemos esta corriente que ingresa, conocemos la corriente que sale, que es IC de T, por este ramal, y conocemos la otra corriente que sale, que es IL de T. De tal manera que podemos aplicar LSK al nodo A. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar que menos 4 más la corriente del capacitor IC de T más IL de T es igual a 0. Entonces vean que esa es la misma ley que hemos estado aplicando desde el inicio del curso, pero ahora nada más con funciones que varían el tiempo. De estas funciones sabemos que la IL de T es la que no podemos reemplazar porque su definición implica una integral. La IC de T es proporcional a la derivada de la tensión en el capacitor, por lo tanto esta la podríamos sustituir. Entonces podríamos decir que IL de T es igual a 4 menos IC de T, y nosotros sabemos que la corriente en el capacitor es proporcional a C por la derivada de VC de T dt. Y ya ahí tendríamos una primera ecuación. La IL no la sustituimos porque de nuevo implica una integral. Esta ecuación le vamos a llamar ecuación 1. C lo conocemos, ¿verdad? Que es 1 sobre 36 farads. Entonces ya aplicamos LSK al nodo superior. Tenemos que ver qué otra cosa podemos aplicar en este circuito. Si yo aplico
ley de tensiones de Kirchhoff en la malla externa, digamos en la trayectoria externa, no puedo completarla porque no conozco la tensión en la fuente de corriente. Esa tensión no la conocemos ni la podemos describir en términos de nada más en el circuito. Por lo tanto, lo único que nos queda es analizar la malla de la derecha. Llamémosle malla 2 para ver qué podemos obtener de ahí. ¿Qué tenemos en la malla 2? Bueno, vamos a tener la tensión en el capacitor, vamos a tener la tensión en esta resistencia que le voy a llamar V1, vamos a tener la tensión en esta otra resistencia que le voy a llamar V2 y vamos a tener la tensión en el inductor que es VL de T. Entonces esa ecuación nos quedaría partiendo de este lado menos VC de T menos V1 más V2 más VL de T igual a 0. ¿Quién serían V1 y V2? Bueno, V1 sería 12 por la corriente que fluye por él, que es la corriente del capacitor, y V2 sería 8 por la corriente que fluye a través de él, que sería la corriente del inductor. Entonces me quedaría menos VC de T menos 12 por IC de T más 8 y L de T más VL de T igual a 0. Ok, entonces vean que acá tengo la tensión en el capacitor y tengo la corriente en el inductor. La tensión en el capacitor no se puede escribir como una derivada, la corriente en el inductor tampoco. La corriente en el capacitor sí se puede escribir como una derivada y la tensión en el inductor también. Entonces me quedaría así, menos VC de T menos 12. ¿Quién es la corriente en el capacitor? Es C por la derivada de VC de T de T. La corriente en el inductor no la puedo tocar, 8 y L de T. Y la tensión en el inductor sabemos nosotros que es L por la derivada de IL de T de T igual a 0. Entonces ahora tengo que tomar una decisión porque tengo que reemplazar alguna de las dos. Vean que nosotros arriba ya tenemos en la ecuación 1 una expresión para la corriente en el inductor en términos de la tensión en el capacitor. Entonces aquí lo más fácil sería reemplazar IL de T en esta ecuación de acá y dejar todo en términos de VC de T. Y de esa forma entonces la ecuación diferencial nos va a quedar en términos de VC de T, que es precisamente lo que nos están pidiendo en el ejercicio. Por lo tanto, pues nos quedaría bastante conveniente. Entonces a esta le vamos a llamar 2 y vamos a sustituir entonces 1 en 2. ¿Qué tendríamos? Vamos a tener que menos VC de T menos 12 por C por la derivada de VC de T de T más 8 veces IL de T, que IL de T la tenemos aquí arriba. 4 menos C derivada de VC de T de T. Esa sería IL de T. Y ya con eso completo ese término, más L derivada con respecto al tiempo
quién? De y de t, que es la que está aquí arriba. Y eso nos queda igualado a 0. Entonces ahora vamos simplificando. Sería menos vc de t menos 12 c derivada de vc de t de t, 4 por 8 es 32, más por menos es menos, 8 veces c derivada de vc de t, más, me quedaría L por la derivada de 4 con respecto al tiempo, que ya sabemos que la derivada de una constante nos va a dar 0, más por menos es menos, E de c, y esta sería derivada segundo orden de vc de t las dos veces, y eso nos queda igualado a 0. Ok, entonces ahora pues voy a borrar un poco para seguir simplificando esa ecuación. Listo, entonces vamos a ver cómo nos queda la ecuación. Este término de acá es 0 de una vez, es la derivada de una constante, y vea que nos estaría quedando menos LC derivada de segundo orden de vc de t las dos veces. Luego tengo acá menos 12c más 8c derivada de vc de t menos vc de t igual a menos 32. Y teníamos que la capacitancia era 1 sobre 36 farads, y luego la inductancia era de 1 Henry. Por lo tanto, entonces ya podemos sustituirlas para ir simplificando. Entonces LC me quedaría 1 entre 36 quedaría menos 0,028 derivada de segundo orden de vc de t las dos veces, menos 12c más 8c vendrían siendo 20c, o sea 20 entre 36 .55 más o menos, derivada de vc de t menos vc de t es igual a menos 32. Y ahora necesito sacar a factor el coeficiente que está acompañando a la derivada de segundo orden. Entonces sería menos 0,028 por la derivada de segundo orden de vc de t las dos veces, menos 0,55 sobre menos 0,028 por la derivada de vc de t menos vc de t entre menos 0,028 igual a menos 32. Y esto nos va a quedar derivadas de segundo orden de vc de t las dos veces, más
Esto es menos entre menos. Y sería 0.55 sería 19,6 menos entre menos nos queda más también, sería 0.028 35,7. Y voy a aprovechar para dividir el menos 32 entre este número. Sería menos 32 entre el menos 0.028. 1142,8. Y esta sería la ecuación diferencial de segundo orden que nos modela el circuito que estamos analizando. Ahora lo que tenemos que hacer es resolverla y encontrar VC de t para t mayor que 0 segundos. Tenemos aquí las condiciones iniciales para el capacitor, que son las que vamos a usar, puesto que la ecuación nos quedó en función de la tensión en el capacitor. Y entonces de esa forma vamos a aplicar transformada de Laplace. Entonces aplicamos transformada de Laplace a ambos lados y me va a quedar que S al cuadrado VC de S menos S VC de 1 menos VC' de 1. Esa sería la transformada de Laplace de la derivada de segundo orden, más 19,6 S por VC de S menos VC de 1. Ojo que ahora estoy usando el 1, puesto que sabemos que el cambio en el circuito se produce en t igual a 1 segundos. Cuando resolvamos la ecuación, como hicimos en un ejemplo anterior, vamos a tener que cambiar la variable t y vamos a tener que ajustarla para que nos quede congruente con el tiempo de cambio del interruptor, que es t igual a 1 segundos. Pero por ahora escribo VC de 1 para hacer referencia a las condiciones iniciales que calculamos anteriormente. Eso sería la transformada de la derivada de primer orden. Me quedaría 35,7 VC de S igual a 1142,8 entre S. No se les olvide, ¿verdad?, la transformada de Laplace al lado derecho, que es la transformada de Laplace de una constante, y es siempre la constante dividida entre S. Perfecto, ya todos los datos para esta ecuación los tenemos, por lo que entonces podemos continuar. Entonces voy a tener que S al cuadrado VC de S menos S por VC de 1, que es 16, menos VC' de 1, que es 72, más 19,6 S VC de S más 19,6 por, bueno, esto sería menos 19,6, porque es más por menos, por 72, que es lo que vale, perdón, por 16, es lo que vale VC de 1, más 35,7 VC de S igual a 1142,8 entre S. Bien,
Ahora pues voy a sacar el VC de ese factor. Quedaría S al cuadrado más 19,6S más 35,7 igual a 1142,8 entre S más 16S más 72 menos, perdón, más 19,6 por 16 313,6 y ya simplificando más tendría esa expresión y vean que ya aquí tengo el polinomio característico del circuito. Ya ese polinomio nos va a decir qué tipo de respuesta vamos a tener para la tensión en el capacitor. Y si nosotros encontramos el discriminante de ese polinomio, vamos a encontrar qué tipo de respuesta vamos a tener. El discriminante entonces nos daría 9,6 al cuadrado menos 4 por 35,7. Ok, nos va a quedar la raíz cuadrada de 241,36. Es un número positivo, es un número real, existe. Por lo tanto, este polinomio se puede factorizar en R. Vamos a tener dos raíces reales diferentes. Por lo tanto, la respuesta a nuestro circuito va a ser sobreamortiguada. ¿Okay? Y ya podemos entonces simplificar el VCDS, que nos quedaría entonces como 16S al cuadrado. ¿Cuánto será? 72 más 313,6 más 385,6S más 1142,8 S por S al cuadrado más 19,6S más 35,5. Okay, entonces nos queda nada más aplicar transformada de Laplace inversa, pero para poder aplicar transformada de Laplace inversa tenemos que separar esa fracción. Como este polinomio es factorizable en R, voy a aprovechar y lo voy a simplificar de una vez.
y ese me va a quedar de la siguiente forma. Tengo coeficientes 1, 19.6, 35.7, voy a tener S más 2,03 por S más 17,6. Esa sería la factorización de ese trinomio. Entonces ahora pues nos queda simplificar esto con fracciones parciales y luego podríamos ya pasar al dominio del tiempo para encontrar la función VCDT. Continuando entonces con la descomposición, ven que tenemos la fracción original acá y la vamos a simplificar en algo que va a ser A sobre S más B sobre S más 2,03 más C entre S más 17,6. Si yo vuelvo a sumarlas, me quedaría S por S más 2,03 y aquí me va a quedar A quedaría de esa forma, ¿verdad? Por lo que entonces ya podría cancelar los denominadores y obtendría que 16s al cuadrado más 385,6s más 1142,8 es igual a ¿quién? Es igual a por S más 2,03 por S más 17,6 BS por S más 17,6 y al final sería CS por S más 2,03. Y en este caso pues lo más fácil es ir cancelando cada una de las variables por separado utilizando el valor de los ceros correspondientes. Entonces para encontrar a yo puedo evaluar S en 0 y ¿qué me quedaría si evalúo S en 0? Me quedaría 1142,8 igual a A por 2,03 por 17,6. Entonces de aquí a sería lo siguiente. Sería más o menos 32. El valor de A. Ahora para encontrar a B necesito cancelar estas dos, por lo tanto necesito evaluar S en menos 2,03. Entonces me va a quedar 16 multiplicando a 2,03 negativo cuadrado 385,6
multiplicado por 2.03 negativo, 1142.8, sumo todo, me va a quedar 425.97 igual a B por menos 2,03 por menos 2,03 más 17,6. Entonces eso sería menos 13,5, redondeado. Y finalmente, para encontrar C, yo necesito cancelar estos dos de acá, o sea, necesito evaluar S en menos 17,6. Entonces, si evalúo en esa cantidad, tendría menos 687,6 igual a C por menos 17,6 menos 17,6 más 2,03. Menos 2,5. Ok. Entonces ya tengo las tres constantes. Por lo tanto, VC de S vendría siendo 32 entre S menos 13,5 que multiplica a 1 sobre S más 2,03 menos 2,5 que multiplica a 1 sobre S más 17,6. Y ya aquí lo único que nos falta es hacer la transformada de Laplace inversa. Aplicando transformada de Laplace inversa, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener que VC de t es igual a 32 transformada de Laplace inversa de 1 entre S menos 13,5 transformada de Laplace inversa de 1 sobre S más 2,03 menos 2,5 transformada de Laplace inversa de 1 sobre S más 17,6. Por lo tanto, VC de t vendría siendo 32 VT menos 13,5 y a la menos 2,03t menos 2,5 y a la menos 17,6t. Y esa sería la tensión en el capacitor. Lo que pasa es que recuerden que el cambio que nosotros analizamos ocurría en t igual a un segundo.
Y esta ecuación piensa que el cambio se dio en t igual a 0. Por lo tanto, tenemos que hacer el corrimiento en el tiempo para que esta expresión calce con el instante de tiempo que nosotros estamos analizando. Entonces, para t mayor que 1 segundo, aplicamos corrimiento en el tiempo. Entonces se desplaza la expresión 1 segundo a la derecha y eso pues es fácil de hacer. Nos quedaría vc de t igual a 32 u de t menos 1. Claro, recuerden que ese menos 1 es el desplazamiento de 1 segundo a la derecha. Si fuera 1 segundo a la izquierda sería t más 1. En este caso es t menos 1. Menos 13,5 e a la menos 2,03 t menos 1 menos 2,5 e a la menos 17,6 t menos 1. Y ya de esa forma pues prácticamente completamos el ejercicio. Ahora podemos encontrar las condiciones iniciales o corroborar que las condiciones iniciales de esta ecuación nos coincidan con las que nosotros tenemos, y también podemos encontrar cuál va a ser el tiempo o la tensión en el capacitor cuando t tiende a infinito, que sería el valor final de la tensión en el capacitor, ya cuando pasa el periodo transitorio. Entonces, para encontrar el valor inicial, nada más evaluamos Vc en 1 segundo, ¿verdad? Recuerden que ahora es 1 segundo, que es el tiempo inicial. Ya esta expresión inicia en t igual a 1 segundo. Entonces evaluamos en t igual a 1 segundo, nos quedaría 32 menos 13,5 por e a la 0 menos 2,5 por e a la 0. Porque en t igual a 1 segundo esto se hace 0 y esto también se hace 0. El u de t en 0 es igual a 1, por lo tanto mantenemos el 32. Estas tienden a 1, por lo tanto tendríamos 32 menos 13,5 menos 2,5. 13,5 y 2,5 vendrían siendo menos 16. Entonces vean que Vc evaluado en 1 nos dan 16 volts, que era la tensión inicial que nosotros calculamos al puro inicio del ejercicio. Y ahora, para encontrar el valor final, evaluamos Vc en t igual infinito y nos quedaría 32 menos 13,5 por e a la menos infinito menos 2,5 e a la menos infinito, que esas tienden a 0, ¿verdad? En este caso. Por lo tanto, Vc de infinito va a tender a 32 volts. Ese sería el valor final. Y ahora pues vamos a hacer un boceto de la gráfica para ver cómo quedaría esa tensión. Vamos a graficar entonces Vc de t contra t. El punto de cambio
ocurre en t igual 1 segundo. ¿Ok? Entonces, antes de t igual 1 segundo, el capacitor tenía 16 volts y estaba en estado estable, ¿verdad? Entonces, digamos que por aquí está 16 volts. Quiere decir que ese capacitor mantuvo una tensión constante en 16 volts para t menor que 1 segundo. Y en t igual a 1 segundo se produce el cambio y el capacitor o la tensión en el capacitor nos responde de manera sobreamortiguada mediante esta expresión. Y al cabo de un cierto tiempo después de t igual a 1 segundo, el capacitor va a llegar a 32 volts, que es el doble. Entonces digamos que 32 ahora está por acá. Volts, la respuesta es sobreamortiguada, por lo que entonces es de esperar que el capacitor haga algo como esto. No hay sobrepasos, que sería subamortiguado, ¿verdad? Cuando hay sobrepasos y hay oscilaciones. Tampoco hay un sobrepaso ahí pequeñito, que es cuando la respuesta es críticamente amortiguada. Cuando es sobreamortiguada es muy parecido a la curva de carga y de descarga de un capacitor o de un inductor. Y ya al cabo de un cierto tiempo, la tensión en el capacitor se estabiliza y llegaríamos a 32 volts. Ahora, si nosotros queremos saber en qué tiempo más o menos es que la tensión en el capacitor se va a estabilizar, podemos utilizar estos coeficientes como referencia. Podemos decir que, llamémosle tiempo final 1, vendría siendo más o menos 5 veces 1 sobre 2,03, y el tiempo final 2 vendría siendo 5 veces 1 sobre 17,6. El que nos dé más grande, ese sería el tiempo de establecimiento, más o menos, que uno tomaría para graficar la función en el tiempo. 2.03 por 5 nos da 2,46. Y 17.6 nos da 0,28 más o menos. Entonces, como este es más grande, el tiempo final que nosotros deberíamos de considerar como referencia vendría siendo 2,46 más un segundo. Es probable que ustedes, si lo grafican hasta este tiempo, ocupen después eventualmente correrlo un poco hacia la derecha, correrlo un poco hacia la izquierda, porque no es un tiempo exacto como el sin cotado de los circuitos de primer orden, pero sí nos sirve como una referencia para tener una idea de qué tanto cuál sería el tiempo máximo que nosotros tenemos que considerar a la hora de trazar la gráfica. Y esto nos sirve como referencia. Y eso sería todo por este ejemplo. Entonces, revísenlo y cualquier cosa, cualquier duda, pues me contactan. Y sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias.